Hola jóvenes, aquí estamos nuevamente con ustedes compartiendo el tema, el principio de Arquímedes. Con el propósito, ya saben, para que ustedes puedan volver a ver la clase, la que estamos repitiendo allá en forma presencial. Así que vamos a iniciar con el tema que es el principio de Arquímedes. Prácticamente estamos hablando que estamos terminando con este tema, lo que es la hidrostática. Así que entramos directo al tema del principio de Arquímedes. ¿Qué es el principio de Arquímedes? No es más que el flotamiento de los cuerpos. A veces nos preguntamos cómo es posible que los grandes barcos puedan flotar en el mar, o por qué si comprimimos un bote de aluminio que tenemos de jugo, lo comprimimos fuertemente, se hunde, pero sin embargo lo lanzamos en forma de una lata, entonces él flota, ¿no? El botecito va a flotar. ¿A qué se debe eso? Se debe más principalmente a la densidad que tiene el objeto que lanzamos y por el volumen. Vamos a explicarlo de una forma más práctica, ¿no? El principio de Arquímedes establece que un objeto que se encuentra parcial o totalmente sumergido en un fluido va a experimentar una fuerza ascendente, quiere decir que es hacia arriba, llamado empuje, ¿sí? Que va a ser igual al peso del fluido desalojado. Entonces, este va a ser igual al peso del fluido desalojado. Entonces, quiere decir que el empuje es lo mismo que el peso del fluido desalojado, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacernos entender mejor? Bueno, vamos a suponer que tenemos esta piedra. Acuérdense cuando sacamos la densidad de uno de sus compañeros, que para poder obtener la densidad de uno de sus compañeros, ¿qué teníamos que hacer? Pues introducirlo en un cilindro, ¿sí? O un rotoplas. Lo mismo pasa acá. Si yo tengo este pedazo de piedra, el cual yo quiero, o sustancia cualquiera, en el momento que yo lo voy a introducir aquí en este cilindro, ¿qué va a pasar? En el momento que yo lo tenga que introducir, voy a ver que va a haber un empuje, ¿sí? Esta sustancia, cuando yo lo introduzca, va a haber cierto líquido que se desaloja. O sea que al momento de meter este cuerpo y sumergirlo, va a haber un incremento de volumen de líquido. Ese incremento de volumen viene siendo el volumen de esta sustancia, lo que calculamos allá en el plantel cuando introducíamos pues a uno de sus compañeros dentro de un cilindro. Si recuerdan, ahí obtuvimos la densidad del compañero, que era su masa sobre su volumen. Este espacio que tenemos aquí es precisamente ese volumen que se desaloja. Si este volumen que vamos a suponer es agua, se desaloja, yo lo voy a medir cuántos mililitros, ¿sí? De esta sustancia se desalojaron. Vamos a suponer que yo lo pongo en este plato sencillo, en esta pequeña báscula, y en el momento que este volumen se desaloja, que lo puedo obtener, y digo, bueno, el volumen que se desalojó son 110 mililitros, ¿sí? Estos 110 mililitros yo lo puedo convertir a gramos. Recuerden que cada mililitro, ¿sí? Es un gramos, por lo tanto, 110 mililitros también son 110 gramos, que convertidos a kilogramos sería 0.11 kilogramos. Si esto yo lo multiplico por 9.8, entonces ya lo tendríamos como un peso o una fuerza que sería 1.07 newton, ¿ok? Entonces aquí ya puedo decir que este es el empuje que que está recibiendo, que sería de 1.07 newton. Entonces, ¿qué sería entonces el empuje? Pues como dice aquí, es una fuerza ascendente que equivale al peso del fluido desalojado. Entonces aquí sabemos
que eso es la masa por la gravedad, lo que es el empuje. Aquí tenemos, por lo tanto, la fórmula para calcular el empuje, ¿sí? Entonces, el empuje, volvemos a decir, es igual al peso específico del líquido por el volumen que se desaloja. Así que el peso específico, recordemos que es densidad por gravedad, que sería la densidad del líquido por la gravedad por el volumen que está desalojando la sustancia que se está introduciendo. Entonces aquí ya sacamos como características que esta E es el empuje, esta P es el peso específico, este P es el PD, es el volumen desalojado. Esta letra que tenemos aquí hay que tomar en cuenta la densidad del líquido donde se va a introducir el cuerpo o la sustancia. Y entonces cuando nosotros introducimos una sustancia dentro de un líquido, nos vamos a dar cuenta que no es el mismo peso, ¿sí? Una persona a veces dentro de una alberca, pues empiezan a jugar, que el caballito, que yo te cargo, y no hay problema. ¿Por qué? Porque una persona pesa o tiene un peso aparente dentro de un líquido que no es lo mismo que el peso real que tiene fuera de él. Entonces, cuando una persona se introduce dentro del agua, por ejemplo, se avienta un clavadito dentro del agua, le cuesta más entrar que salir. ¿Por qué? Porque para salir, pues recibe cierto empuje ascendente y eso hace que pueda salir mucho más rápido que cuando tenga que entrar. Recordemos lo que vimos de presión hidrostática, porque recibe un empuje directamente a la hora que tiene que salir. Así que este empuje nos hace sentir que hay un peso aparente. ¿Cómo voy a obtener yo ese peso aparente? Entonces, para saber cuál es el peso aparente que tiene una persona dentro del agua, pues yo tengo que considerar el peso real, ¿sí? Menos el empuje que recibe. Así que si yo tengo una persona que pesa unos 50 kilos fuera del agua o fuera en el vacío, pesa fuera del agua, pesa unos 50 kilos. A la hora de meterlo, si esta persona recibe un empuje de unos 8 o 10 kilogramos, que al multiplicarlo por la gravedad sería en Newton, entonces quiere decir que ahí dentro del agua hay un peso aparente de 42 kilogramos de masa, que al multiplicarlo por la gravedad, que es 9.8, pues ya teníamos lo que es el peso real, ¿no? Entonces, peso aparente va a ser igual a peso real menos el empuje. Esto es lo que nos están diciendo, ¿no? Ya con estos datos nosotros tenemos estas fórmulas. Para poder entenderlo, pues vamos a hacer unos ejemplos como siempre, para que así podamos pasar a lo siguiente. Ok, aquí vamos a tener este ejemplo, vean. Dice, un cubo de acero de 20 centímetros de arista, ¿sí? Son de arista, se sumerge totalmente en el agua, ¿sí? Si tiene un peso con una magnitud de 564.48 newton, calcular qué magnitud de empuje recibe. Inciso B, ¿cuál será la magnitud del peso aparente del cubo? Entonces, como estábamos hablando que es un cubo que tiene 20 centímetros de arista, el volumen de un cubo es lado por lado por lado, o sea, lado al cubo. Pero como estamos manejando Newton, estos 20 centímetros habrá que convertirlo a metros, ¿sí? Que sería 0.2 metros de arista en cada lado. Y como el volumen de un cubo es lado por lado por lado, entonces quiere decir que sería 0.2 por 0.2 por 0.2, ¿sí? Y estamos hablando en metros. Al elevar 0.2 por 0.2 por 0.2 o 0.2 al cubo, nos daría que el volumen del cubo, ¿sí? Es de 0.008 metros cúbicos, ¿sí? Pero este volumen dice que el cubo se sumerge totalmente en agua. O sea que este 0.008 metros cúbicos
Al introducirlo completamente en el agua, va a ser desalojado también. Entonces, este es el volumen que se introduce dentro del agua, del cubo que desaloja. Como ya ve el volumen que se desaloja del cubo, porque lo introducí completamente, se introdujo completamente, ya puedo sacar el empuje. El empuje es el peso específico del líquido. Dice que se sumerge totalmente en agua. Para sacar el peso específico de un líquido ya sabemos que es densidad por gravedad. La densidad del agua es 1000 por 9.8 sería 9800 newton o sobre metro cúbico es el peso específico, ya lo vimos en clase. Por el volumen desalojado, que es el volumen del cubo que se introdujo completamente, que sería 0.008 metros cúbicos. Así que ya tengo el empuje que sería 78.4 newton. Esto es el empuje que va a recibir el cubo al introducirse completamente. Y me dicen cuál sería la magnitud del peso aparente. Entonces, para sacar el peso aparente, ya vimos que el peso aparente va a ser igual al peso real menos el empuje que se recibió. ¿Cuál es el peso real del cubo? Es de 564.48 newton. ¿Qué empuje recibió? Recibió un empuje de 78.4 newton. Así que el peso aparente de este cubo dentro del agua es de 486.08 newton, mientras que fuera del agua es de 564.48. Bueno, este principio se utiliza también en los grandes barcos. Aquí vemos un barco, ¿no? Que hay que ver cuánto tiene de masa. Y me dice que este barco que tenemos acá tiene una masa de 10,000 toneladas, ¿sí? No de 10,000 kilos, 10,000 toneladas. Y obviamente, pues el barco tiene que flotar en el agua del mar, cuya densidad del agua de mar vamos a considerarla de 1030 kilogramos sobre metro cúbico. Acuérdense que el empuje es la cantidad de líquido que se va a desalojar. El empuje se da en Newton, por lo tanto, yo puedo decir que es una fuerza que igual a un peso que sería masa por gravedad, ¿sí? Que es la masa del barco que yo necesito, que son las 10,000 toneladas, ¿sí? Esto va a ser igual a ¿qué? Pues la densidad del agua del mar por el volumen que va a desalojar, ¿sí? ¿Cuánto? ¿Sí? Aquí es lo que me dice aquí, cuánto de volumen va a desalojar todas estas 10,000 toneladas. Entonces, y va a ser igual por la gravedad. Aquí tenemos que el empuje es igual a densidad de líquido por el volumen desalojado por la gravedad. ¿Qué empuje? Pues decimos que el empuje es igual a masa por gravedad también. Y entonces lo que yo necesito, esta gravedad, como está en la misma posición que acá, la voy a eliminar. ¿Qué me queda? Me queda nada más la masa va a ser igual a la densidad del agua del mar por el volumen que va a desalojar estas 10 toneladas al ser introducidas. Así que esto que está multiplicando pasa dividiendo. Así que estas 10 toneladas que voy a utilizar para poder hacerla flotar en el mar, necesito un volumen aproximado de 9,708.73 metros cúbicos. Ya de mí va a depender de forma le voy a dar estas 10 toneladas, pero debo considerar que para que pueda flotar necesito 9,708.73 metros cúbicos que debo considerarlo al diseñar este pequeño o enorme barco que sería de casi 10,000 toneladas. Vamos a ver otro ejemplo más. Vean, aquí tenemos otro ejemplo donde dice que un objeto pesa 40 newtons en el aire y cuando se sumerge en la glicerina, ahora el objeto tiene un peso de 32.8 newton, ¿sí? Acuérdense que el peso es igual masa por gravedad.
Y si yo quiero obtener la masa, me basta dividir estos 40 newtons entre la gravedad, que sería 9.8, o estos 32.8 newtons entre la gravedad. Me piden que yo encuentre el empuje. Acuérdense que aquí tengo esta fórmula que me dice que el peso aparente va a ser igual al peso real menos el empuje. Entonces, yo de aquí ya puedo sacar el empuje porque me están pidiendo el empuje. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente pasar mis datos. Y el empuje va a ser igual al peso real menos el peso aparente, ¿no? Al pasarlo a este lado, el empuje pasa con que está negativo, pasa con signo positivo, y este peso aparente que está con positivo pasa con signo negativo. Así que el empuje ya lo encuentro. Va a ser el peso real, que es 40 newton, menos el empuje que recibe este objeto al introducirse en la glicerina, que es un peso aparente de 32.8. Así que ya puedo decir que este empuje que está recibiendo este objeto es de 7.2 newton, ¿sí? Bueno, ahora yo no sé qué volumen tiene este objeto y me piden también que yo calcule el volumen del objeto. Aquí está. Entonces, ¿cómo voy a calcular el volumen del objeto? ¿Sí? El volumen del objeto lo puedo encontrar porque dice aquí que el empuje va a ser igual al peso específico por el volumen desalojado. O también puede ser la densidad del líquido por la gravedad por el volumen desalojado. Entonces puedo ocupar esta. El empuje va a ser igual a densidad de líquido, ¿sí? El volumen desalojado por la gravedad también, ¿sí? Que esto, recuerden que es esta fórmula, densidad por gravedad por volumen desalojado, donde a mí me están pidiendo el volumen que tanto la densidad por la gravedad están multiplicando, pasarían dividiendo. Así que yo tengo que el volumen de este objeto va a ser igual al empuje entre la densidad de líquido por la gravedad, que también es el peso específico. Entonces, ya tengo el empuje que recibió este objeto, que es de 7.2. ¿Qué densidad tiene la glicerina? La glicerina tiene 1260 kilogramos sobre metro cúbico. Lo voy a multiplicar por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No se olviden que kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, me da newton. Así que el newton lo vamos a eliminar y me va a quedar solamente metro cúbico. Al dividir 7.2 entre 1260, tendríamos que el volumen de este objeto es de 5.83 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Ya tengo el volumen del objeto. Pero me dicen, ahora, ¿y cuál es la densidad de este objeto? Ah, ok. La densidad del objeto, ¿cómo yo voy a calcular de la densidad de un objeto? Pues la densidad de una sustancia es la masa sobre el volumen, ¿sí? Si yo quiero sacar la masa, el peso que tiene el objeto en el aire, no dentro del agua, dentro de la glicerina, el peso que tiene el objeto en el aire es de 40 newton, ¿sí? Y el peso ya dijimos que es masa por gravedad. Así que si yo quiero saber de la masa, lo tengo que dividir este 40 entre 9.8, como está aquí, ¿sí? 40 entre 9.8, ya tengo la masa, ¿no? Y recuérdense que la densidad es masa sobre volumen. Entonces, el volumen del objeto, aquí lo tengo, es 5.83 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Así que ahora sí, ya puedo dividir 40 entre 9.8, ¿sí? Y me daría 4.08 kilogramos al dividirlo esta masa entre el volumen. Entre la gravedad me va a 4.08. Ahora sí, la masa entre volumen, ya conozco la densidad, que sería entre 5.83 por 10 a la menos 4, que es el volumen, y la masa sobre el volumen me va a dar la densidad. Y esta densidad que tiene esta sustancia que yo estoy introduciendo acá
es de 7,001 kilogramos por cada metro cúbico. Que si yo lo quiero obtener en gramos, pues lo divido entre 1000 y sería 7,0 gramos por cada centímetro cúbico. Así que yo ya calculé el empuje, ¿sí? Ya calculé también el volumen que tiene el objeto que se introdujo dentro de la glicerina. Ya calculé también la densidad que tiene este objeto, ¿sí? Y esto es lo que nos está pidiendo en este problema, ¿sí? Por último, este proceso que estamos viendo aquí es el que vamos a aplicar siempre en el principio de Arquímedes, ¿sí? ¿Por qué flotan los cuerpos? Cuando el empuje, ¿sí? Es igual. El empuje también vemos que hay tres momentos, ¿sí? Cuando el empuje, igual, el empuje que tenemos, puede ser que el cuerpo se sumerja, el cuerpo quede en medio o también puede hacer que se hunda. Si el empuje vemos que es mayor al peso, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a flotar. Si el empuje es igual al peso, entonces va a quedar en medio. Pero si el peso es mucho mayor, entonces el objeto se va a hundir completamente. Todo va a depender de los valores que tengamos para que así podamos saber si el cuerpo se hunde o el cuerpo también flota o también el cuerpo pues puede hacer que quede en medio. Bien, esta es la clase de principio de Arquímedes. Esperamos que lo podamos haber aprovechado. Y pues cualquier duda con esto ya pueden desarrollar la actividad número 2 para que así en las próximas clases que tengamos nos puedan entregar la actividad número 2 y la actividad número 3 del PDF que les enviamos. Bueno, pásenla bien y échenle muchas ganas que estamos también por entrar a lo que es el tema de hidrodinámica y eso también nos llevará solamente 2 clases. Dios me los bendiga, así que échenle ganas. Nos vemos en la próxima clase.